cuántos de los que están presentes aquí son nuevos en el plasma o ya tienen muchos años. Por lo que Pero veo por acá, sí, ya tienen, ya tienen tiempo por acá. Sí, sí. Lo que yo quería hacer era algo muy breve sobre cómo lo que siempre yo trato de eh, explicar o presentarlo como si yo fuera el que lo escucha, ¿no? Quiere así es. decir que trato de, por ejemplo, para alguien que no ha escuchado la ciencia antes, o que está viendo lo que se está lanzando, pero no comprende cuál es la base o el Exacto. principio, o de lo que en mi particular caso ha sido lo que es el principio de la totalidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo quisiera explicar unos cuantos minutos algo, si es que Claro que sí, Manuel. posteriormente tal vez alguien que escucha esto Les, puede hacer como una base, y no soy el único que está hablando de estas bases, ¿no? Hay muchos buscadores de conocimiento que sienten que han entendido y sienten la necesidad o el deseo de compartir libremente y lo hacen, ¿no? En mi caso, yo es un punto de vista más, soy un buscador de conocimiento más que ha visto cuál es el principio de la totalidad desde mi punto de vista, ¿no? Y eso me ha permitido entrar en un viaje o en un camino de entendimiento a través de este nuevo entendimiento de la ciencia, ¿no? O reentendiendo la ciencia en la creación, ¿no? Para mí es muy interesante y hablar de esto, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo la verdad es que no estoy en la práctica de conversar acerca de estos temas, exponerlos, ¿no? Pero voy a hacer el intento para que sonar lo más elocuente posible, ¿no? No sé si se me oye bien o si estás de acuerdo en hablar un poco de esto antes de seguir hablando de otros temas, ¿no? No sé qué piensan o qué piensas. no, no, por mí, adelante, Manuel. Si pasamos este video es porque aquí justamente que se habla en forma general de todo, ¿no? De cómo es que se crea toda esta situación, todas esas interacciones de campos, cómo se crean los aminoácidos y todo. Entonces, adelante, si quieres compartir pantalla, la pizarra, adelante. Sí, a ver, voy a intentar compartir la pizarra. Gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, Ah, ya. Es que a veces creo que se ha desconectado, por eso pregunto, pero si me escuchan está bien. A ver, vamos a ver. Bien, bueno, ahora sí. Bueno, como saben, los que no me conocen, mi nombre es Manuel. Soy un buscador de conocimiento que hace algunos años, como muchos de ustedes, de diversas maneras llegó a estos videos donde el señor Queche explicaba cuál era su visión y unas- un, un principio de un conocimiento novedoso, ¿no? Eh, Investigué y seguí investigando, me gustó y bueno, eran respuestas que hace mucho tiempo, desde niño, de repente se preguntaba muchas cosas y no se pueden responder hasta que uno lo ve desde otra forma, punto de vista, ¿no? Y ese punto de vista fue para mí brindado por la Fundación Queche, ¿no? Por el señor Queche. Sé que hay muchos que cuestionan
su teoría o la ciencia como él la presenta. Sin embargo, yo creo que el mejor argumento es darse el tiempo de estudiarlo y verlo, comprenderlo, ¿no? Con la humildad del caso, ya que uno no llega aquí sabiéndolo todo, a pesar de los diplomas o títulos que uno pueda tener, ¿no? O no. Y acá no hay edad, ni tiempo, ni grado de estudio, ya que esta es la comprensión de la totalidad, ¿no? Y a mí me gustaría presentarlo para que pueda ser entendido por todos, al menos eso es lo que trataré. Y lo que había pensado eh, primero es hablar un poquito respecto a lo que para mí es el plasma y el principio de la totalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el plasma para actualmente, ¿no? Supongamos que no hemos entendido nada sobre Es la primera vez que estamos escuchando que un grupo de personas muy entusiastas nos dicen, toma plasma de CO2 o plasma de esto o plasma del otro. Y para las personas que no están al tanto del concepto, o se han ido familiarizando al concepto, porque muchos de nosotros tal vez en un principio no entendíamos lo que era plasma, pero conforme fuimos usando, escuchando, entendiendo, nos hemos formado diversos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es el plasma, no? ¿Qué viene a la mente cuando hablamos de plasma? Por ejemplo, a alguien que no conoce, lo primero y que no sabe nada de ciencia será pues un plasma, estas pantallas que han reemplazaron a los monitores antiguos, ¿no? El plasma. Otros pueden pensar el plasma como la solución en la que viajan los elementos de la sangre, ¿no? Que están como una parte de la sangre. Otros tal vez pueden pensar y la mayoría, ¿no? El plasma como muchos eh, investigadores y personas consideran el cuarto estado de la materia y esta luz que se ve brillante, ¿no? Que si uno busca en internet plasmas es lo primero que va a aparecer ahí, ¿no? Y es el término que se dio eh, para explicar esto, que el plasma en la ciencia actual, ¿no? Lo vemos como si fuera un campo de partículas o electrones ionizados, ¿no? Que están flotando en un arco y que lo vemos, esta ionización hace que lo podamos ver como un resplandor de luz, ¿no? Y bueno, dicen que eso es el plasma, ¿no? El arco que se forma por los iones que están libres ahí, pero ionizados, ¿no? Con algunos electrones libres ahí alrededor, en este campo. Entonces, los investigadores que empezaron a presenciar esto lo denominaron como el plasma, ¿no? A esto, y esto es lo que entendemos, ¿no? Como es la base o el principio de lo que está formado la materia, y es por eso, ¿no? Partiendo de este concepto, esta similitud, es que usando el término como que es la base o de lo que está formado la materia, encontramos afinidad con este término para explicar lo que es el plasma ahora, ¿no? Eh, vamos a, vamos a ver entonces ahora qué es el plasma para la Fundación Queche o para nosotros, ¿no? Que estamos buscando desde cómo lo he podido entender, ¿no? Voy a... Bien, en primer lugar, eh, sí. Bien, en primer lugar vemos que vamos a visualizar lo que es un rayo magnético, o qué es un rayo, o qué nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de un rayo, ¿no? Entonces, un rayo vamos a definirlo o redefinirlo es un, como un rayo magnético
el cual a su vez tiene, tiene una dirección, es decir, viaja en una dirección, tiene una determinada tamaño y una determinada fuerza, ¿no? Entonces, estas son algunas condiciones que se le atribuye a lo que es un rayo magnético, que también podemos, que este rayo, una de las particularidades que tiene, es que tiene su propio campo plasmático, sus propios campos, perdón. O sea, este rayo que es un rayo magnético, a su vez tiene campos. Y tiene un área donde fluyen los campos magnéticos del mismo rayo magnético, algo parecido a esto, ¿no? Entonces, el rayo que tiene una dirección que va viajando, que ha sido desprendido obviamente de alguna fuente, tiene a su vez un campo magnético que está formado por similares al mismo rayo, que también tienen tamaño, fuerza y una dirección y están siguiendo su curso. Entonces es como el mismo rayo que ha sido desprendido de un campo magnético, probablemente de una fuerza mayor, que ahora está viajando este rayo libremente, a su vez tiene un campo magnético, ¿sí? Y este campo magnético del rayo, como dijimos, ha sido tomado ha sido expulsado o de otro campo superior, ¿no? Este rayo que está viajando y que tiene una dirección y que tiene sus propios campos alrededor, conforme va viajando, recordemos que no todos los campos que salen de alrededor de este regresan a alimentarse, ¿no? No todos los que salen por el sur llegan, llegan rápidamente al norte. Hay otros rayos o pequeños campos magnéticos que se van dejando en el transcurso o recorrido de este rayo. O sea, mientras se desplaza el rayo, va quedando rastros de campos magnéticos del propio rayo que en su camino interactúa con otros rayos que tienen diversas direcciones y sus propios campos, y en la interacción de los campos de cada uno de estos rayos crean nuevas condiciones. Entonces, estos rayos magnéticos, que a su vez tienen campos magnéticos del rayo, hemos dicho que tienen un tamaño, una fuerza determinada, una dirección y que están viajando. Y en su viaje interaccionan los campos con los campos de otros rayos que están alrededor, con lo cual traerá nuevas condiciones y va a influenciar y va a traer nuevas condiciones en las fuerzas del campo que están alrededor. Entonces, ahora pensemos en una esfera de energía, la que llamaremos que es un plasma. Vamos a pensar que esto es un plasma, ¿no? Que tiene obviamente su campo alrededor y tiene también su propio campo magnético. Y que al igual que el rayo, este plasma tiene un campo al que vamos a llamarle campos magnéticos plasmáticos, ¿no? Son campos magnéticos plasmáticos. Pero como hemos visto, si vemos esto y lo agrandamos, vamos a ver que este es el mismo rayo de nuestro ejemplo anterior, ¿no?
vamos a ver qué es esto. Pero que a la misma vez pertenece o forma parte de el campo magnético plasmático de esta entidad, de este plasma, ¿no? Ahora, este plasma que vemos aquí, este plasma, a su vez es una colección de rayos plasmáticos y sus campos correspondientes, ¿no? Entonces, este plasma está formado por rayos diversos rayos de diversos tipos de fuerzas que han encontrado eh, una cierta similitud de asociación que en interacción de ellos ha formado una entidad plasmática. Y estos rayos que están en el interior de esta colección de campos, de rayos y campos plasmáticos, que vamos a llamar como plasma, desprende a su vez campos magnéticos gravitacionales que son, campos magnéticos que son campos plasmáticos del plasma. Entonces, tenemos la idea ya de estos son los plasmas que a su vez tienen sus campos magnéticos cada uno, ¿no? Ahora, consideramos que estos campos magnéticos plasmáticos que están en el universo, pero los más débiles de ellos, los campos magnéticos de los plasmas y de las fuerzas más débiles, lo consideramos como lo que forma la partícula fundamental inicial en la creación. ¿No? Quiere decir que aquí tenemos otros plasmas, las cuales con su interacción, en su interacción, estos rayos interaccionan y crean una nueva dimensión de una fuerza menor, ¿no? Porque mire, si juntamos estos rayos con los rayos que se asocian por afinidad en un universo donde también hay otros rayos de otras fuentes que están viajando, lo cual crea una condición en el universo, interaccionan y se forman y dan origen a un nuevo plasma, pero de una dimensión inferior, por decirlo así, a los rayos que formaron su interior. Y en el universo, esta condición o este sistema se repite en los diversos niveles de fuerza. Y lo que consideramos ahora como un reentendimiento en la tecnología es de que estos campos más débiles en las interacciones de estos plasmas en el universo son los que son las partículas fundamentales iniciales en la formación de las cosas. Entonces, a ver un momento. Bien, entonces, con la misma idea, ¿no? Tenemos aquí nuestros campos plasmáticos, o perdón, nuestros plasmas. Entonces, estos campos que están alrededor y que también salen hacia el exterior y que van a interactuar con otros campos que también están viajando por el universo, van a formar una colección de campos
magnéticos gravitacionales, ¿no? Y esta colección de campos magnéticos gravitacionales se van a unir en asociación con otros campos, lo que va a formar un pequeño plasma de una dimensión menor, el cual en su interior, como ya hemos hablado, tiene campos magnéticos gravitacionales, o perdón, de rayos y campos que están formando las semillas iniciales de las partículas fundamentales iniciales de lo que vamos a llamar una semilla en la creación, ¿no? Entonces, estas partículas iniciales, perdón, estos campos magnéticos forman lo que vamos a considerar lo que es una semilla en la creación. Ahora, tomamos este de aquí y lo vemos en interacción. Ya sabemos que acá están las partículas fundamentales iniciales en el plasma, ¿no? Formado por rayos y sus campos plasmáticos de estos rayos internamente y que forman este plasma. Y lo mismo acá, que por afinidad o por un tema de diferente tamaño de fuerza en la dimensión, estos dos plasmas van a interactuar y vamos a llamarle a este electrón y este el protón. Entonces, luego este protón y este electrón van a formar los diversos elementos químicos que conocemos, con lo cual va a dar paso a la química, a la física, como la conocemos, ¿no? Y todas las leyes y que se han formado, ¿no? Entonces, si es que he ido bien explicando y usted me ha seguido hasta aquí, vemos que el término actualmente usado para comúnmente, ¿no? Por la ciencia actual en lo que refiere al plasma es ionizando estos átomos donde van a haber electrones o iones que se separan, que van a estar ionizados, iones que van a, que van a estar ionizados, y electrones libres que van a estar girando en un arco, a lo cual le entendemos o se entiende como plasma, ¿no? Cuando ven en un microscopio, para ver qué es un electrón, no ven el electrón en sí, sino ven el haz de luz que está fluyendo o que dibuja y que se entiende que es el electrón viajando a una gran velocidad alrededor del protón, ¿no? Entonces, lo que se ve es la interacción y la luz o el resplandor que, que se observa, el resplandor que se observa del electrón en interacción con el campo del protón al girar y en interacción con los campos de otros electrones alrededor, ¿no? Entonces, la ciencia actual, donde la química, la física y todo lo concerniente que hemos aprendido tiene su origen de aquí en adelante, en la observación, con el método científico tan útil que ha servido hasta ahora, es de aquí en adelante. Ahora, de aquí para acá, de lo que ha formado estas entidades que llamamos electrón y protón, se ha abierto un campo de teoría física, ¿no? Donde hay muchas teorías, por ejemplo, con la intención de extraer la fuerza nuclear del electrón o del protón, se ha creado un colisionador de electrones para poder de llegar o sea, la idea es de que van a juntar, van a explotar dos de estos, van a colisionar dos de estas entidades a una velocidad tan alta que al colisionar van a explotar y van a liberar de su interior una energía descomunal que va a ser usado para muchos fines, ¿no? Este es el propósito de muy simple, ¿no? De una explicación muy simple de un colisionador para liberar la energía del núcleo, ¿no? Pero esto, con este nuevo entendimiento de la ciencia, es como querer juntar dos yemas de huevo
pero para juntarlas, lo que haces previamente es pasarlos por agua hervida, hervirlos, que se pongan duros, y luego querer que se estrellen uno al otro y querer que aparezca fusionado las dos yemas. Pero entonces están que lo hacen y lo intentan, o se intenta en la ciencia actual, pero cuando ya está en un estado de la materia o en el estado en el que ellos lo encuentran. Pero ¿qué pasa si es que se haría esta fusión interatómica previo a que se haya formado? Es como que los huevos están crudos. Esa posibilidad la brinda el reentendimiento de la tecnología actual o de la ciencia actual con este entendimiento como lo vemos. Entonces, los campos, la ciencia de la que hablamos ahora, no estamos hablando de ionizar, pasar alta corriente al aire o al agua para que usted lo beba. Estamos refiriéndonos al término plasma, al igual que el científico que la acuñó este término lo hizo pensando en el que de esta interacción del campo ionizado y de estos electrones libres se formaba la materia y lo vio como la totalidad. Es lo mismo, nuestro concepto va con la misma que es la totalidad, pero, pero no lo ve desde aquí, sino lo ve desde los campos básicos de los rayos y sus campos que forman las semillas, las partículas iniciales en la creación de la materia, ¿no? De la semilla de la materia. Entonces, esta información, este conocimiento en la ciencia actual no se tenía. Y aquí es donde viene no venimos a destruir la ciencia actual, venimos a complementarla, porque al ver desde los campos previos que dan formación y empezar a trabajar de ahí, y no trabajar a partir de la materia en sí, sino previo a ellos, se abre una nueva ciencia en el entendimiento de un nuevo, es como que las cosas no volverán a ser lo mismo, ¿no? Porque si pensamos en cómo se estructura la vida actual, cómo el hombre ha usado las energías, lo único que ha hecho es transformar la materia, esto que está formado por partículas de elementos como las maderas, el carbono, y lo que ha hecho es, a través de la combustión de de estas materias, liberar energía que es reusada para todos los usos de la actualidad. Usamos el petróleo y la energía, pero es transformación de esta, ¿no? Hasta la electricidad la producimos de esa manera, ¿no? Entonces, ahora se abre un nuevo campo en la ciencia, un abanico donde tenemos un infinito de posibilidades, ¿no? Y bueno, mi intención era que quede claro bien el plasma, la diferencia entre la ciencia actual de lo que entiende plasma, lo que una persona entendería que es plasma, y lo que nosotros pensamos que es plasma, ¿no? Nosotros vamos a las partículas o los campos magnéticos plasmáticos que se liberan de estos plasmas. Entonces, cuando usted logra crear, por ejemplo, este plasma, como ya vimos, tiene su campo magnético. Y si usted junta muchos de ellos y los junta con líquido, con agua, recordemos que estos campos se extienden mucho más allá de lo que creemos. Y esta energía, estos campos, a través de la función plasmática o de la propiedad gravitatoria plasmática que tiene el oxígeno que está formando el líquido, reconfigura cierta información o reestructura la molécula cargando información del plasma, de estos rayos, de estos campos, del cual está proveniendo estos campos plasmáticos, ¿no? Del plasma que proviene, ¿no?
Y si usted junta muchos millones de estos pequeños soles, bueno, esto es lo que conocemos también como gansos, ¿no? Entonces, son como mini soles que tienen un campo plasmático alrededor. Entonces, la tecnología del GANS, o perdón, la tecnología que ahora entendemos, hemos encontrado la forma de cómo extraer estos campos que son más débiles que están formando la materia, y a través de estos campos débiles usarlos para el beneficio de la humanidad, y a su vez usarlos para alcanzar campos más fuertes, hasta lograr campos plasmáticos que sean capaces de cosas que apenas nuestra imaginación puede empezar a ver, lo que consideramos como que es una ficción, ¿no? Entonces, esto es la parte que quería explicar. Este no es una nueva ciencia, es un complemento a la ciencia. Y bueno, espero que haya quedado más o menos claro. No sé qué opinas, Liliana, si tienes alguna pregunta o alguien respecto a esto. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Sí? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Ah, ok. Es que estaba con el celular y no me veían desde el celular. Ok, muchas gracias, Manuel. No sé si por acá tenga, por acá José. Te dice que está muy bien explicado. Muchísimas gracias, Manuel. Ok, no sé si tengan alguna duda los compañeros o tengan algún comentario o agregar algo más. Nadie, nadie. Al parecer todo quedó claro, Manuel. Dale. Sí, eso vendría siendo las bases, ¿no? Que vienen en el primer libro. Claro, en el libro, o sea, si vamos a ir viendo con más detalle, vamos a ver que estos campos se van uniendo por afinidades y por tipos, ¿no? Que se forman y viajan en paquetes, de diferentes tamaños de campos de rayos, o perdón, diferentes tamaños de rayos van viajando en paquetes que en su viaje se juntan con otros rayos de diferentes fuerzas que también viajan en paquetes, que son liberados de una entidad plasmática, ¿no? No todos regresan, sino son liberados y viajan en estos paquetes que se han unido en el camino de repente en asociación con otros rayos y han formado estos paquetes que se juntan y forman lo que eh, crean estos efectos, lo que consideramos como campos magnéticos y gravitacionales, ¿no? Y en esta fusión, en esta interacción, forman a la creación de las diversas materias, pero las materias como lo que consideramos como partículas de las materias, ¿no? Lo que consideramos las materias como eh, materia, antimateria y materia oscura, ¿no? Ahora, lo que forman estos tres materias plasmáticas, ¿no? El libro lo explica uno con mayúscula y otro con minúscula, ¿no? Las materias plasmáticas son las que han formado estos paquetes llamados los PEMTICs, ¿sí? Puede ser. Entonces se juntan y forman las materias en plasma, que son como lo que consideramos como materia, antimateria y materia oscura, lo cual a su vez se forman ya en su combinación lo que es la materia, ¿no? La materia como la conocemos, ¿no? Por eso explicaba
que el electrón tiene estos tres también niveles de fuerza en su interior, ¿no? O perdón, no son niveles de fuerza, son tres, por decirlo así, dimensiones en la fuerza de los rayos plasmáticos, ¿no? Que depende de cómo lo veamos, también es el dibujo del libro, ¿no? Donde acá es antimateria, materia oscura, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, por ahí ya les abrimos los micros a todos por si quieren hacer algún comentario. Adelante. Levanten nada más la manita para que les demos paso. Bueno, Raquel quería preguntar algo por ahí. Sí, tomando en cuenta que sí, que se trata de atraer o repeler los campos de cierta materia. ¿Cómo hacerlo de forma intencionada, de tal forma de que manipulemos los campos de manera que nosotros quisiéramos, por decir, atraer, por ejemplo, ya sabemos que todos tenemos sal, pero si no le hubiera, atraer la sal o atraer cierto metal que nos haga falta o repeler ciertos materiales? ¿Cómo se hace la interacción? Es ese tipo de manipulación. O sea, nosotros estamos manejando lo que es la nano y todas esas cosas. Y entiendo que al hacer una nano haces un magnético, las partículas, los campos magnéticos, no en sí la materia, se hacen los campos magnéticos. Entonces, ¿cómo específicamente cómo atraer ciertas cosas por el número atómico, por el peso atómico, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Bien, bueno, creo que he entendido tu pregunta un poco, no sé si la habré entendido muy bien. Me preguntas sobre cómo extraer estos campos, cómo usar estos campos o de dónde extraerlos. Sí. Bien. ¿De Bueno, dónde extraerlos y de qué forma repeler otros? repelerlo, ¿en qué sentido repelerlo? Sí, hay, por ejemplo, cuando vamos a suponer alguien está enfermo y quieres repeler el calcio. ¿Qué tienes que tomar en cuenta ahí? El número atómico o la masa atómica, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta para hacer eso efectivo? O sea, para que sea bien hecho. Entiendo. Bueno, primero que nada, respecto al cáncer, decir que, o aclarar, ¿no? Seguro ya se aclaró, pero vamos a aclarar que nosotros, aquí no hay ningún consejo médico, esto no es ninguna sugerencia médica, es No, simplemente el era un conocimiento de ejemplo. investigadores científicos, buscadores de No, eso conocimiento. está bastante claro, bastante Sí, claro. Digo, claro, claro. respecto al calcio. Sí, sí, no, lo quería mencionar antes de responderte. Ok. Entonces, habiendo aclarado eso, recordar que el cáncer es algo netamente emocional, ¿no? O sea, el origen del cáncer ha sido una emoción, ¿no? Por ejemplo, Te nos ¿me, fuiste, me, me Manuel. escucha? Te nos ¿Me fuiste, escu- Manuel. Ya, ¿Me escucha? ahí. Ya. Sí, ahí. Ya, les comentaba que el cáncer es eh, formado, o el origen es por algo netamente emocional, ¿no? Es la emoción del que ya no querer estar en la experiencia física por alguna idea o alguna emoción que se ha formado en algún momento de la vida y que ésta ha sido guardada y ha sido alimentada y ha sido oculta, digamos, en un lado de este inconsciente emocional que uno tiene y que esta, digamos que esta culpa o este resentimiento o esta emoción que no necesariamente
tiene que ser las que he mencionado, existe porque se le ha prestado una atención, y como existe, se manifiesta como una entidad, ¿no? Porque el cuerpo crea, ¿no? Crea cosas, ¿no? O sea, ya se sabe de que los alimentos no transfieren el camino de la digestión, ¿no? Son los campos magnéticos que son transferidos, ¿no? Y que pasan al sistema linfático y alimentan la sangre y el sistema del hombre, ¿no? Pero, entonces, pero sin embargo, el cuerpo crea. Por ejemplo, las piedras del riñón son creadas, son emociones que han sido creadas. El, el cuerpo crea y manifiesta cosas. Y una de las cosas que crea y manifiesta es el cáncer, es el cáncer, ¿no? Ahora, este cáncer, dependiendo de la emoción que ha sido formada, tiene una ubicación distinta, ¿no? Puede ser en el cerebro, puede ser en las mamas o en alguna parte del cuerpo, ¿no? Y se asocia o se alimenta, eh, busca con cuál tipo de aminoácido enlazarse para manifestarse y posteriormente alimentarse, ¿no? Entonces, en este caso, el conocimiento que tenemos gracias a un médico de la fundación que compartió en la experiencia que él tuvo es identificar el metal que estaba más alto en el cuerpo, porque el metal que estaba más alto se presumía o se tiene la idea de que es el metal el cual está formando la semilla de esta entidad física que se está formando y creciendo en el cuerpo, ¿no? Es la semilla, quiere decir, es el con el cual se ha asociado este aminoácido y se ha manifestado dentro del cuerpo. Y como entidad que también quiere vivir, ha estado tomando y alimentándose de la energía del cuerpo, ¿no? Entonces llega un momento en que el cuerpo está alimentando su entidad y la entidad que se está manifestando como cáncer, ¿no? Entonces lo que se hizo, comentan, es usar el CO2, ¿no? El CO2, eh, lo que hace, junto con el ZNO, lo que hace es pelar la formación de esta entidad física. Es como si fuera en capas, la va disminuyendo su energía. Y como no tiene energía o va disolviendo estas capas de energía, ¿no? Las va reduciendo hasta el punto de que hay experiencias que en muy corto tiempo ha reducido el tamaño, ¿no? Usando esto tanto respirándolos como de manera localizada y para mayor información seguro pueden ver los videos del doctor Rodrigo Vildosola. Entonces, cuando ya queda el punto de ser una semilla, donde ya no tiene, digamos, la fuerza física, ya casi acabado, entonces se usa el, el campo magnético gravitacional del plasma del metal que lo había formado, ¿no? Por ejemplo, si el campo es cobre, por ejemplo, entonces acá también se hace el campo del cobre para que lo, eh, lo asimile, ¿no? En este caso lo reduzca de tamaño, ¿no? Y así se vaya. Por eso es que en el caso para atacar la semilla usan dos proporciones, una adelante y otra atrás, donde esté el campo alrededor, ¿no? Y esto es porque el objetivo es de disminuir esta fuerza, ¿no? Disolver esta fuerza que ha dado el origen de la semilla, ¿no? En otras palabras, cambiarle la información para que no sea una entidad distinta, sino eh, o para que no sea la misma entidad del cobre, sino que sea, o sea, no se manifieste en el cuerpo. Ahora,
la clave o la solución para que esto no regrese o se revierta de forma definitiva es trabajar el origen, y el origen es la emoción. Entonces, si es que el origen no es solucionado, al igual que una piedra en el riñón que lo operan, vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, es ahí donde se necesita llegar al alimentar la emoción, ¿no? Alimentar la emoción de la fisicalidad y del alma. Y para eso se utiliza el CO2, ¿no? Ahora, el, el modo como se usa, se recomienda es usarlo en las vías respiratorias, respirarlo, los campos magnéticos plasmáticos y beberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la respiración, los pulmones son como las bombas de energía para el alma y para el cerebro, ¿no? Entonces, incluso, ni bien entra el aire por las fosas nasales, hay una línea muy delgada aquí que conecta rápidamente al cerebro, es una membrana, no recuerdo el nombre ahora, que está a la altura del paso del aire de la nariz, un poco más atrás, o arriba, perdón. Entonces, el oxígeno o el aire que respiramos cuando ingresa y exhale, hay una transferencia también en este lugar. Al igual que en los pulmones, la transferencia a través de los alveolos y pasa la información o la energía y los campos en la sangre. Y a través de la sangre llega al cerebro, ¿no? Por la circulación mayor que le dicen, llega esta sangre con la información de lo que tiene el oxígeno y a través de los vasos sanguíneos transfieren de la misma manera como han sido tomados a la fisicalidad y el excedente al alma del hombre, ¿no? Los campos más altos, de fuerza más alta, superior al alma del hombre. Estos campos son los que van a alcanzar ese nivel emocional. Tienen la emoción que va a llegar a través del CO2 y del ZNO, que va a transferir los campos de la emoción más alta que va a alimentar el alma, ¿no? Entonces lo que se espera es de que estos regularicen la emoción que ha formado esta formación física que le llamamos cáncer o tumor y cree y desaparezca, ¿no? Entonces disolver esa emoción que ha llevado mucho tiempo a esa persona para que alcance su paz, ¿no? Entonces, en cierta forma es es algo que tenemos guardado el origen a nivel emocional eh, que no deja que nuestro cuerpo disfrute la paz, ¿no? Por decirlo así, porque esa emoción crea un bloqueo. Entonces, a medida de que nosotros tratamos de llegar a la paz o a tener ese link con el alma, vamos a recorrer todo el camino de la emoción, donde en la emoción está todas las emociones que hemos guardado en el pasado, ¿no? Y que todavía y de repente nunca llegarán a formar un tumor, pero, bueno, y no lo hará porque usted está tomando su CO2 y sus aguas plasmáticas seguramente, pero de igual manera puede usted llegar a disolver esa emoción, ¿no? Entonces, en el camino a, a elevar, a corregir los problemas de la emoción en el cuerpo, va a ser el camino también a disolver el origen de muchas enfermedades, ¿no? Porque lo que uno piensa, crea, ¿no? Entonces, y esto es algo que ya vamos a tener que ir acostumbrándonos en el futuro, ¿no? Porque si usted ingresa a una habitación donde todo lo que crea va a manifestar, y eso se cumple también para los tumores y los cánceres, ¿no? Entonces, no, bueno, terminando ya de responder a tu pregunta, es la recomendación que hizo este doctor, de forma en que para él le funcionó, es usar el campo plasmático o hacer el GANS del elemento que tiene más alto porque se asocia con el origen de del tumor, ¿no? Pero de igual manera, el uso de estos dos GANs con su
como respiración y a la vez usarlo para beberlo, es lo ideal, ¿no? Yo recomendaría que lo hagas cuando lo bebes, también usa la respiración, ¿no? Y si puedes, si tienes un clima bueno, rocíatelo en el cuerpo. Entonces lo que estás haciendo ahí es creando una comunicación entre el exterior y el interior, ¿no? De tu piel y en el centro de tu estómago que lo tienes ahí, que recién lo has bebido y que está fluyendo por el cuerpo, y así también la respiración, ¿no? Entonces estás, digámoslo así, afrontando el lado emocional y del cuerpo, ¿no? De la linfa. Ahora, esto es solamente un aspecto, ¿no? de la tecnología, ¿no? Porque en lo que respecta a salud podemos volvernos incluso más específicos y a medida que entendemos más, vamos a ver cómo revertir zonas locales, ¿no? Como por ejemplo una fractura de hueso, hacerla que sane, ¿no? Entendiendo qué campos magnéticos necesitas para lograr eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿por qué el CO2 es muy útil en los casos de salud? Porque reequilibra los campos del cuerpo, ¿no? Recordemos que el cuerpo está hecho entre el carbono, el oxígeno, entre estos dos, o más, creo que pasa el 80 o hasta más del 80% en el compuesto del cuerpo del hombre, ¿no? Plasmáticamente, el carbono comunica, ¿no? El oxígeno tiene una capacidad gravitatoria que entre estos dos son capaces de almacenar información magnética gravitacional de diversos elementos a nivel plasmático y son capaces de replicarlo, ¿no? Es por eso que cuando usted usa el CO2 y le añade algo más, entonces esta información del plasma pasa a la información de los campos del CO2, porque por sus particularidades plasmáticas, entonces extraen, copian la información del elemento o del gas que usted está haciendo y esto lo replican plasmáticamente en el agua, ¿no? Entonces el carbono y el CO2 son dos elementos que usamos en el gas de CO2 para regularizar las emociones, ¿no? Por ejemplo, usted añade algo al agua del plasma CO2, por ejemplo, hay unas hojas de guanábana que dicen que son muy buenas para el cáncer. Usted lo añade triturado en el GANS y al cabo de un tiempo, este GANS ya tiene las propiedades plasmáticas de esta hoja, ¿no? Y usted puede replicarlo en el líquido y usar el líquido, ¿no? Entonces, y el ZNO, de igual manera, es lo que va a alimentar el alma del cuerpo, la emoción, ¿no? Entonces, atacar o trabajar estos puntos va a ayudar en este caso particularmente del cáncer, ¿no? Pero para extraer, para extraer los campos de un elemento, o mejor dicho, yo había hablado en un principio de que ahora ya no tenemos dos huevos, ¿no? Estas son las yemas. Si queremos fusionarlos, ya no necesitamos usar los huevos pasados duros que no se van a poder colisionar, sino podemos extraer estos campos del núcleo, ¿no? Entonces, ¿cómo extraemos estos campos del núcleo? Es ahí donde vamos en la ciencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos acá una lámina de zinc y acá tenemos cobre. Acá tenemos una bobina de zinc. Y acá tenemos uno de cobre, ¿no? Entonces, este es cobre nano. Entonces, por su campo magnético, previamente a este nano, para quien no sabe, el nano, le llamamos nano porque ha pasado por un proceso
de nanorecubrimiento, el cual ha alterado sus propiedades físicas del cobre, donde ha sido sometido a una condición de variabilidad, tanto como la presión, la temperatura, donde por diversas formas como el calor o reacción química, lo que se ha logrado es separar la estructura molecular de las capas del cobre, haciendo que en esta separación estas separaciones interatómicas sean un flujo para un nivel de energía más alta, que ahora entendemos que es el plasmático, ¿no? Lo mismo que hace un superconductor. Entonces estamos aprendiendo a cómo hacer el principio de un superconductor a temperatura, o mejor dicho, de una forma muy económica, ¿no? Para usar la reacción química usamos lo que conocemos como el hidróxido de sodio con agua caliente, agua destilada de preferencia, para que los campos plasmáticos que tenga el agua no sean transferidos a nuestra nanocobertura. Se prefiere que sea destilada. Y de ese modo se va a... Si no hay un ambiente distinto en el contenedor donde se realiza este proceso, tendrá los campos puros del cobre, y si no, pues tendrá de igual manera información de los campos que están presentes en el momento de la nanocobertura. Y ese proceso lo que hace es que plasmáticamente, si digamos su fuerza del cobre era 64, digámoslo así, fuerza usando como relatividad la cantidad de electrones, vamos a disminuir, quitarle aproximadamente 20% en el caso del cobre, y va a quedar en 59 de fuerza, ¿no? Frente a un 65. Entonces, del zinc, esto crea una diferencia a nivel del plasmática, lo que hace que haya una fuerza que esté trayendo hacia el más gravitacional, ¿no? El mayor, en este caso este va a darle más, y en esta diferencia de va a ser un equivalente a un 6, ¿no? Y en 6 en fuerza plasmática va a equivaler al número de neutrones que tiene un carbono, con lo cual va a jalar o va a tener esta fuerza plasmática que en un medio ambiente, como un vaso, una copa, una taza, en el cual tenga líquido y sal, esta fuerza, esta diferencia crea un nivel de fuerza que coincide o hace match, ¿no? Coincide con la fuerza del carbono. Entonces el carbono es extraído de todas las fuentes disponibles en ese momento. Pero note que acá estamos hablando ya de estos rayos, de estas fuerzas plasmáticas más débiles que forman la materia, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se ha liberado esta fuerza muy débil, y que por ser muy débil está atrayendo los campos más fuertes del zinc, ¿no? Recordemos que para hacer este material CO2, la nanocobertura que usted haga deberá hacerlo con una malla de gallinero en la parte inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque la malla de gallinero tiene un baño de zinc, y esta información también es necesaria para poder crear la conexión con el zinc en este proceso de creación de gas de CO2, ¿no? Entonces, crea el nivel de fuerza y extrae el carbono, ya sea del ambiente y de aquí, o del material, ¿no? Si es que es plástico, también tiene un enlace de carbono, así es que también parte del carbono va a ser tomado de allí. Y va a obtener, este campo, estos campos que son atraídos en diversas posiciones, van a traer diferentes formas de manifestación, diferente
van a precipitar o formar diferentes mini soles, como si fueran unos mini soles, el que es el gas del CO2 o del gas del carbono que se o que se forma como una partícula que le llamamos GANS, que es el gas en estado nanosólido, que son como unos pequeños soles que este ya tiene, es un mini plasma, un mini sol que tiene sus campos plasmáticos alrededor, ¿no? Entonces, en diversas posiciones de la caja hay diversos niveles de fuerza. Por lo tanto, hay diversos puntos de interacción con el cual este carbono va a ser materializado, por decirlo así, ¿no? El papel que cumple la sal en esta presencia favorece la, eh, la materialización de los campos. Es decir, lo ralentiza los campos, crea una barrera magnética gravitacional como un filtro, dependiendo la fuerza de la sal, de lo que llamamos sal, y según esta fuerza marca la condición para que se materialice este rayo o estos campos magnéticos gravitacionales de la fuerza del CO2. Entonces choca, se ralentiza y a medida que va perdiendo fuerza en el medio ambiente de los campos plasmáticos de la sal, se forma el GANS, pero con una información particular, variable tanto por la sal como por el lugar del ambiente donde se formó el GANS. Entonces, con este principio, usted puede variar los elementos, en este caso, para producir otros GANs, otros tipos de GANs. Y como buscadores de conocimiento, hay muchas personas que han avanzado en este punto y han hecho muchos experimentos interesantes, ¿no? Como muchos de todos, seguramente. Bueno, más o menos esto es, no sé si te he podido responder la pregunta o si tienes otra pregunta más. Gracias. Gracias, Manuel, por ahí. Raquel nos escribe que sí. Sí has respondido la pregunta y gracias. Por ahí, Maru, ¿quieren levantar la mano? Adelante, Maru. Sí, gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Manuel está ahí, no sé si la pregunta cabe acá, pero quisiera hacerla. Cuando estamos hablando de que los campos, bueno, el plasma con los campos magnéticos y gravitacionales viaja en paquetes, digamos, quisiera preguntar si podemos relacionarlos con la onda y la partícula. ¿En qué momento? ¿O en qué momento es onda y en qué momento partícula? Bien, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Porque crea mucha confusión desde mi punto de vista. Y bueno, hay algo que yo tengo claro y es lo que yo entiendo, ¿no? El partícula y me dijiste onda, ¿no? Partícula, Sí. onda, frecuencias, todas estas cosas son propiedades del punto donde se observa la manifestación física en adelante, ¿no? Es decir, del punto en el que puedes observar, aunque sea el haz de luz de un átomo o de un electrón, entonces de allí en adelante ya empieza la ciencia y los términos que se han usado, ¿no? Por ejemplo, no se puede medir la frecuencia de los campos del plasma. Es incompatible, es imposible, porque el plasma está pasos atrás, previos en fuerza a la materia. Cuando imagina que tú tienes acá una manguera de bombero, ¿no? Abierta a toda su fuerza,
dos mangueras de bomberos enfrentadas una a la otra, y del choque de estos dos va a salir con mucha fuerza para allá y para allá, ¿no? Pero acá hay otros dos mangueras de bomberos que también bota el agua con mucha fuerza, y también va a chocar con otro chorro que ha resultado de arriba y que se van a chocar. Y estos dos también se van a chocar, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las gotas que salpiquen de este choque van a ser más fuertes, o lo que viene siendo a su vez este choque va a ser más débil que el choque que de lo que fue antes de su origen, ¿no? Y a su vez, estos choques van a chocar con otros niveles de fuerza y va a haber otros rayos que salpican. Y aunque todos podemos decir que son gotas o chorros de agua que salen, no tienen la misma fuerza, ¿no? Entonces, el chorro de agua de la interacción más débil en el universo es lo que da origen a la materia. Entonces, ese chorro, ese choque de energía que se ha ralentizado tanto que ahora podemos ver el electrón en interacción con su centro, ambos tienen un campo, y el resplandor de ese campo en interacción de este choque ha generado la luz. Es decir, la luz, tal cual la conocemos, es el resultado de dos choques de estos chorros, que en lugar de agua serían chorros de rayos y campos plasmáticos. Esta interacción de dos chorros, de dos entidades, ralentizan al punto que más débil es la luz. Y nosotros en la ciencia actual consideramos lo máximo, lo más rápido, la luz. Cuando aquí vemos que ahora de la interacción del campos más débil, o sea, de toda la sucesión de campos fuertes que chocan y se salen otro resultado un poco más débil, y luego se repite la operación y más débil, y más débil, y más débil, y más débil. El más débil en interacción crea la luz y el electrón, y la ciencia que conocemos actualmente. Lo que han visto es que cuánto tarda en girar un electrón o cualquier materia que se observe, es lo que forma una vuelta, un siglo, ¿no? Entonces la frecuencia como lo conocemos, o la onda, se basa en las propiedades que se le atribuyen a algo que se puede observar. Porque ¿cómo puedes calcular la frecuencia de algo que no ves, ¿no? ¿Cómo puedes considerar si alguien da 10 vueltas al estadio en 5 minutos? Esa es su frecuencia, ¿no? Esa es la velocidad. Tienes ahí la información. Pero ¿cómo puedes controlar la frecuencia de algo que no ves? Entonces, tanto la onda como campos, como la frecuencia, y otras propiedades que se atribuyen a la materia, no cumplen cuando hablamos del nivel más alto de los campos plasmáticos. Es por eso que un campo plasmático de la Tierra, si usted lo ve como esto, en la interacción con otros campos en la interacción con otra materia, con otros campos lentos, no va a llegar, ¿no? Entonces, en cambio, los campos magnéticos plasmáticos del centro de la Tierra o del Sol pueden barrer el universo al instante, ¿no? O sea, no tiene dimensión. Es decir, el alcance está al estar en otra dimensión, está más allá de lo que en principio nosotros podemos visualizar, ¿no? Y qué bueno que lo hayas preguntado, porque también como yo lo veo, este es un punto muy, muy duro de asimilar para cuando se empieza a entender esto, ¿no? Porque es difícil para quienes de repente se han formado con la física tradicional, ¿no? Pero igual es como una película, una vez que la ves, aunque no la creas, empiezas a pensar, y puede ser que tu panorama de la vida se expanda por simplemente hacer el esfuerzo de entender este principio, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, o nuestro interés es trabajar
hacia este lado, ¿no? Para el lado de los campos que están previos a la formación de la materia, ¿no? No sé si he podido responder más o menos tu pregunta o tienes alguna duda más. Sí. Entonces entiendo allí, Manuel, que entra en juego el observador. O sea, al poner a funcionar el observador ya empezamos a hablar de entrar en el estado materia, digamos, para Claro, los desde el momento campos en que teóricos. ahora empezamos a aprender que estos campos magnéticos gravitacionales previos en una dimensión de fuerza mayor son compatibles o coincidentes a la fuerza de los campos de nuestra emoción, entonces las personas como entidades y que ah, están emanando estos campos que son de nivel más fuertes, influencian, ¿no? Entonces puedes llamarlo como observador, van a influenciar definitivamente, pero ya no como algo misterioso como se entendía ahora, como el efecto que una incógnita, cómo es que el observador interfiere en el resultado. Ahora entendemos por Ujú. qué. Porque el hombre como entidad, su emoción alcanza las fuerzas más altas del nivel de los campos magnéticos gravitacionales que son previos a la formación incluso de las partículas de materia que forman la materia física, ¿no? Ujú. Perfecto. Y bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Manuel, a ti. Gracias a ti. Muchas gracias, Manuel. Excelente explicación. Y por eso es que es tan importante nuestro estado de ánimo a la hora de realizar todo el proceso de la nanocobertura y todo el proceso de los GANs. Porque sí hay influencia. Claro, Y como correcto. mencionabas, bueno, las personas que están nada más viendo la materia y que no ven más allá, les cuesta mucho trabajo esa parte, comprender, ¿no? Que, que esto está a otro nivel, que no nada más estamos en la fisicalidad, sino es otro nivel. Es como entender cómo mezclar las yemas, ¿no? Y en un estado previo al sólido. Y a raíz de ahí se abre un abanico de nuevas posibilidades para la creación de la materia, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, lo que dices respecto a las emociones, de la intención es así, ¿no? Porque la emoción es un campo magnético también. De hecho, nuestro cuerpo trabaja plasmáticamente al nivel de la emoción. Y tal vez en una próxima conversación que podamos tener, podamos hablar acerca de ahora ver el plasma en el cuerpo, ¿no? Cómo sucede o cómo alimentamos nuestro lado emocional, de repente para entender un poco más lo que es el tema de la salud, ¿no? Un poquito más. Sí. Esa parte también es muy importante porque luego decimos, ¿cómo? O sea, somos plasma, pero ¿cómo si estoy tocándome? No soy físico. Entonces sí, estaría muy bien esa explicación, ¿no? Y bueno, no sé por ahí si alguien más tenga alguna duda o quiera compartir alguna cosa. Por acá ya nos acompaña John. Hola, John. Y Yanni. Hola. Hola, me alegro mucho de estar con vosotros. Nosotros también, Yanni. No sé, Jenny, ¿tendrás algún comentario para Manuel? Por acá. Pues gracias, la explicación fue maravillosa y sí, que así es.
estamos trabajando digamos, en un nivel más alto de campos. Y por eso estamos más allá de la onda y la partícula. Porque en el experimento cuántico, cuando se demostró eso, eh, si continuaba, cuando en vez de, digamos, comprobar una etapa y la otra, cuando levantaron los dos, no tenía ni onda ni partícula. Y ahora ya sabemos por qué. Y gracias, Manuel. Eres maravilloso. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos. No sé si hay algún tema que quisieras conversar, Lili, o no sé. Ok. Bueno, después tal vez relacionar con lo que estábamos leyendo del taller 66, ¿no? La última parte de... ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Donde el señor Kesh mencionaba cómo hacer para que el hombre ya no matara, ¿no? Crear ¿qué será? Ese campo para que el hombre evite matar cualquier ser vivo. Esa es una Estaría muy excelente interesante. pregunta. Ujú. Yo no lo he terminado de ver, pero sí recuerdo lo que explicó más o menos en un taller al respecto. Si quieres, comente un poquito o no sé. Sí, 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 adelante, Manuel. Gracias. Bien, yo recuerdo que tiene que ver mucho con la posición de la Tierra y del planeta, ¿no? Y es que en la posición en la que se encuentra el planeta actual, ha creado la condición para que el hombre, para que pueda vivir, necesite tomar energía extra porque no le basta con la energía que absorbe del ambiente, ¿no? Entonces, al no bastarle con la energía que está disponible en el ambiente, tiene que tomarla, ¿no? Entonces, tiene que tomar la energía para alimentar su cuerpo físico y también su alma, porque eh, el alma, así como el alma es una entidad que alimenta, pero a la misma vez que alimenta es alimentada, ¿no? Entonces es por eso que nosotros alimentamos nuestra alma también a través de la emoción. Y la emoción es lo que podemos como primariamente ir entendiendo o refiriéndonos a ella como el alma de la fisicalidad, ¿no? Ahora, la formación del hombre, incluso sus dientes y cómo ha sido creado con el sistema digestivo, es porque necesita complementar la energía que necesita para mantener su vida, ¿no? Dependiendo del lugar donde uno nace, ¿no? Así como recreando un poco el dibujo del señor Keche en este taller, imaginemos que estas son las placas tectónicas de los continentes. Y, por ejemplo, aquí las personas nacen con los ojos rasgados, ¿no? Digamos que esto es China. Entonces, en esta parte de la Tierra, los campos magnéticos que deja pasar, deja pasar la atmósfera con el Sol, y por la inercia que crea el lugar de aquí, crea una sopa de campos específicos, únicos en este lugar por la inercia de los campos de la Tierra, ¿no? Del aminoácido que se origina en este lugar, lo cual hace de que las personas nazcan de una forma determinada por los campos del alrededor, ¿no? Que influenciarán según
la manifestación del común, del ambiente, de las personas que llevan ahí por muchas generaciones, ¿no? Entonces, las personas que llevan viviendo en un solo lugar por generaciones tienen un parecido físico, ¿no? Similar de una localidad, ¿no? Por eso que podemos distinguir diversas, lo que se conoce como razas, ¿no? Pero cuando el hombre entienda de que solamente es la manifestación física por la inercia del lugar donde se encuentra y que en realidad es hay algo previo que se manifiesta y que lo cual somos nosotros, entonces ya se va a acabar este tema de las razas, ¿no? Cuando el conocimiento esté para todos, ¿no? O la mayoría lo entienda, ¿no? Entonces, una vez el señor Queche dijo que los chinos, por ejemplo, eran un poco más pequeños y muy inteligentes, porque su alimentación, por el tipo de alimentación, ellos habían estado haciendo un proceso de extraer la energía del más alto nivel a las comidas y de esa manera alimentar su alma y su emoción. Por eso que los chinos no necesitaban mucha energía física porque su alma, su inteligencia suplía esta alimentación y eso era a través de los woks, ¿no? Cuando esa comida casi cruda pero a una temperatura muy alta creaba una nanocobertura y al posterior con el agua y la sal creaba un ganse. O sea, ellos estaban alimentándose o por generaciones se han alimentado inconscientemente en un proceso que le ha alimentado porque ha extraído los niveles más altos del alimento, ¿no? Por eso es diferente a cuando alguien cocina su alimento y cuando lo come crudo, porque para comerlo crudo el cuerpo necesita invertir mucha energía para procesar y volverlo disponible, ¿no? Por eso es que los animales carnívoros luego de comer necesitan una siesta muy larga, porque la energía de su cuerpo va a ir destinada a trabajar ese alimento. En cambio, cuando el hombre empezó digámoslo así, a comer cocinado, cocer la comida, la disposición estaba mucho más rápida de la energía para el hombre, ¿no? Entonces el hombre ha ido cambiando sus dietas, como ya el alimento tiene una mayor disponibilidad energética, entonces ha cambiado totalmente el estilo de vida, ¿no? Desde el momento que ya no caza, ha ido cambiando y seguirá cambiando, porque en este momento tenemos lo que conocemos como un 80% de la energía que necesita el hombre para vivir, es que lo toma eh, del medio ambiente y de las comidas, ¿no? Cada uno en su proporción, pero quiere decir que no le basta con el alimento que toma el hombre para poder alcanzar su equilibrio emocional. Entonces, mucho tiene que ver también en la posición del planeta, las energías que usa la Tierra en la posición del Sol, ¿no? Porque las estaciones del año, por ejemplo, ¿por qué los árboles caen sus hojas? Es porque ya no pueden formar su alimento en las hojas por la posición de la distancia en el sol. En este caso, por ejemplo, acá, digamos que este es el hemisferio norte de la Tierra, y los países del hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos, México, Europa, disfrutan del verano. Entonces, las energías del sol están llegando con mucha más fuerza, las plantas y todo, lo mismo que en primavera. En primavera la inclinación de la Tierra cambia, pero ¿qué pasa con los que están en el invierno? Y en el invierno, los que están por acá, es más frío, los días son más cortos, pero más fríos, las noches. Entonces, ¿qué pasa en esta separación? El otoño cae y las hojas se caen porque ya no tienen la suficiente fuerza recibida del sol las plantas para que produzca su alimento, ¿no? Como sabemos, las plantas producen su alimento en las hojas, ¿no? Reciben los campos magnéticos gravitacionales que vienen del sol, ¿sí? Reciben el sol, sus campos magnéticos gravitacionales, con los campos magnéticos gravitacionales que vienen de la Tierra. En esta fluctuación
de intensidad de campos dependiendo del horario por la separación del sol en lo que llamamos día y noche, junto con con el medio ambiente interno, salino y del nitrógeno que se encuentra dentro de la hoja, cambia los campos plasmáticos y esta hoja produce los campos del carbono y del oxígeno correspondientemente, dependiendo de los campos que tome en el horario que lo tome. Y esta interacción de las hojas con el aire alrededor crea una grasita, una especie de grasita en las hojas que son el aminoácido. De esta manera, las plantas crean su alimento, porque han aprendido la interacción de los flujos de los campos magnéticos, tanto del Sol como de la Tierra, para que según la inercia de su tipo de sal, produzca su propio alimento. Pero ¿qué sucede en el otoño? En el otoño esto no sucede así. En el otoño ya no alcanza los campos del Sol para que produzca, entonces no tiene cómo producir su alimento y cae. Algo similar pasa con el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros creamos el campo magnético gravitacional para que siempre esta hoja pueda seguir siempre produciendo su alimento? Entonces esta hoja, así llega el otoño, no va a caer sus hojas. Va a seguir siempre en la estación. Usted va a poder cambiar y modificar el clima. Y por lo tanto, sus frutos, como está cambiando la disposición de nutrientes de la planta, va a traer en paz. Va a crecer una planta en paz, porque al igual que una persona, ¿cómo puede estar en paz si no sabe cómo alimentar a su familia la siguiente semana? O sea, es difícil, ¿no? Querer estar en paz, saber que estar en paz, pero no tener los recursos para ver cómo pagar las facturas y todo eso es difícil estar en paz. O sea, se puede, pero es más complicado. Entonces, imagínese que el hombre ya no tenga esas dificultades, ¿no? Tanto económicas como de salud, y tener esas cosas. Entonces, el camino de la paz va a ser claro, ¿no? Porque ya nadie va a querer robar, porque no va a tener miedo a quedarse sin nada, o que alguien venga y abuse y no tenga que llevar de alimento para su familia, ¿no? O sea, entonces esto va a empezar a traer un cambio en la emoción, en primer lugar en la planta, por ejemplo, y los que se alimentan de la planta, cuando usted alimenta o le brinda el alimento, independientemente de la posición del sol, usted ya le va a dar los campos para que produzca, o de repente usted mismo puede producir esta energía y brindarle los campos directamente. Entonces, lo mismo sucede con el hombre, ¿no? Cuando el hombre tenga las energías para alimentar su alma, y su alma de la fisicalidad, es decir, su emoción, entonces ya no va a tener necesidad de tomar el porcentaje de energía de la materia, ni va a tener que matar, sino va a poder alimentarse del conocimiento de lo que ha aprendido a través de los campos magnéticos gravitacionales de su alma, cuando llega a ese conocimiento, para que lo haga solo de su alma, y de los campos que pueda producir hasta que el hombre llegue a este entendimiento, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que a medida de que el hombre vaya en ese camino donde alimente solo de su alma, ¿no? Lo que pueden llamarle perfección de repente algunos, entonces va a ir cambiando su fisicalidad de repente, ¿no? Porque de repente ya no va a querer, como ya no come, no, de repente se van a ir reduciendo algunos órganos o eh, partes del cuerpo que se eran usados para algo que ya no se usa mucho, ¿no? Entonces viene un cambio en muchos sentidos, ¿no? Donde el conocimiento del el alma y la emoción es importante, ¿no? Pero y de la emoción. Empezó algo parecido como lo que estaba explicando, y luego entró al tema de lo que es la emoción, y posteriormente, cuando ya la gente había entendido más o menos el papel de la emoción, luego planteó la idea del alma y del alma de la fisicalidad, de tal manera que es mucho más fácil, como lo veo,
encontrarle el hilo, ¿no? Así es que esta es la idea que quiero o que he estado transmitiendo, pero para responder la pregunta que me decías, Lili, entonces, si es que le brindas al hombre el campo del aminoácido esencial que necesita su cuerpo para tener energía, entonces no va a tener necesidad de matar, porque ¿por qué mata a alguien? ¿O por qué roba a alguien? Porque tiene temor a la escasez, a que no tenga o que no tiene algo. Entonces, cuando ya tenga abundancia o no tenga necesidad ni siquiera de matar para comer, y los animales mismos van a sentir esa energía y va a haber un cambio total. Y esto empieza por alimentar, por equilibrar las emociones. Entonces, como buscador de reconocimiento, esto seguramente le genera muchas ideas sobre qué hacer y qué campos hacer para poder llegar a este punto, ¿no? Y a medida que vamos estudiando, seguro lo vamos a ir definiendo mejor, ¿no? Pero por lo pronto ya sabemos que los campos del CO2 y del zinc son importantes para alimentar la emoción del alma, ¿no? Bueno, eso era, Lili. No, muchísimas gracias, Manuel. Sí, mira, y bueno, agregando a esto, pues, por ahí lo que está realizando Yanni sería en la forma práctica, con los domos y con todo todo el hermoso trabajo que está realizando Yanni, ya se va a hacer internacional. Pues se va a lograr este objetivo, ¿no? Y bueno, dando paso acá para que Yanni nos comente, no sé si nos quiere adelantar algo. Y bueno, no sé, Manuel, a mí me gustaría mucho tu participación conjunto con Yanni, la tuya explicando la parte teórica y con Yanni también la parte práctica. No sé qué opinas, Yanni. Como siempre, Liliana, magnífico. ¿Se nos fue Yanni? No, ahí está. ¿Me escuchan? Liliana. Hello. Sí te escuchas, Yanni. Ah, ok. Yo te escucho entrecortado. Bueno. Estuvimos hoy en una reunión con Plasma Rumanía, con Constantin Barbu, porque como sabéis, fue lanzado el proyecto de los domos para quien quiere hacer un domo legal. Y hemos trabajado en un equipo, empezando con el mes de febrero, y ya está hecho el proyecto, que puede ser utilizado en cualquier país. Por momento, está hecho de un equipo que trabaja en Francia, por eso en París se ha hecho el proyecto. El proyecto tiene 154 páginas y por momento está en rumano y francés y lo sé que se trabajan para traducirlo en español. Es un proyecto que es libre. 6:30 porque los zancudos se pican a esta hora. No te escucho. Maru. Ah, ok. Lo que quiero decir es un regalo de un equipo para todos los que quieren construir ese tipo de domos. Y eso, claro, es para viviendas y cada uno tiene que adaptarlo a su tierra. Es maravilloso que pasa. Y nosotros también, por eso, vamos a ir en todos los sitios donde estamos invitados para construir, porque qué pasa con los domos plasmáticos es, es maravilloso. Gracias.